Muy bien, muy buenos días. Disculpad, por favor, la voz de catarro fruto de estos tiempos. Queremos arrancar esta parte de trabajo con vosotros, primero agradeciéndoos que estéis aquí y también toda la organización del evento, todo lo que la Asociación Española de Fundaciones ha hecho para poder tener todas estas actividades en paralelo. Y deciros que para nosotros cuatro pues, es un honor y un privilegio estar con vosotros. Hemos ido preparando y pergeñando un poquito esta mesa redonda antes de arrancar, con lo cual también quiero expresar el agradecimiento a los tres, porque me han podido atender hasta en fines de semana para intentar llegar aquí, para comentar un poquito esa llamada a la aceleración. Veis que tenemos a Federico como director general de la Oficina del Alto Comisionado, que arrancará él después con una intervención. Tenemos también a Susana de la Fundación Cotec y a Óscar de la Fundación Altran. Cuando empezamos a preparar esta digamos, charla enfrente de vosotros, empezamos a pensar en tres grandes áreas. Una, la idea de todos los ODS, que es el hilo conductor de lo que estamos discutiendo estos días, pero después las palabras de aceleración y de innovación. En el sentido de que si nos moviéramos en un mundo estrictamente de la empresa privada, ya hace más de 10 o 12 años que se habla de un entorno VUCA, de un entorno que es muy volátil, incierto, complejo y ambiguo, que en definitiva lo que dice es lo mismo que decían los griegos hace 2000 años, que es que lo único permanente es el cambio, pero sobre todo se habla de la aceleración de ese cambio y de la dificultad de tomar decisiones de liderazgo, no diré de gestión, sino de liderazgo, en un entorno tan cambiante. Veréis que un poco el hilo conductor es que en una situación en la que parece que es realmente sobrecogedor ver lo que una persona o un individuo, independientemente de su posición y de su rango, pueda influir en organizaciones concretas, al final cuando uno se queda solito o solita, la pregunta es, por el amor de Dios, ¿y qué voy a hacer yo con todo esto de intentar un desarrollo sostenible en 17 direcciones como mínimo diferentes, yo, que solo soy un individuo con sus preocupaciones o intereses? Pues un poquito el mensaje que yo quiero dar como introducción a esta discusión es que el único cambio y el único liderazgo que hay es individual. Cada uno puede tomar la decisión de qué línea de acción elige para influir de la manera que pueda en esos desarrollos sostenibles, en ese futuro mejor y diferente, sostenible e inclusivo, que parece que todos los que estamos aquí estamos buscando, aunque a veces no sepamos muy bien cuál es la tecla que tocar o la potencia que tenemos para influir en ese cambio. Entonces, desde ese punto de vista que desde nuestra perspectiva es compromiso individual, trabajo en equipo y causar impacto, pues veremos cómo podemos en este debate, en este intercambio, ver cómo esa aceleración y cómo la innovación podría favorecer las contribuciones individuales de todos nosotros en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, sin más, solo con este preámbulo, si te parece bien, Federico, te pediría que desde tu perspectiva, por favor, abras la conversación entre nosotros. Bueno, buenos días. También disculparme la voz, que tampoco es que la tenga muy bien en estos días de COP25, ¿verdad, Susana? Que estamos allí compartiendo la COP25. Bueno, la verdad que te estaba oyendo y decía, bueno, yo no sé qué voy a decir porque lo has dicho el todo, ¿no? Entonces, con lo cual, uno ya dice, igual no, mejor es callarse y decir, oye, lo que ha dicho él y ya está, y pasamos turno, ¿no? Pero sabéis que no me resisto nunca a hablar y, por lo tanto, sí que un poco profundizar en lo que tú estabas diciendo. Efectivamente, cuando vemos la Agenda 2030 y la afrontamos de esa manera sectorizada, pensando que son 17 objetivos, 169 metas, 3 dimensiones, 5 esferas, 244 indicadores, da un poco de pánico y dices, oye, mejor, igual esto no es el momento, ¿no? Pero claro, la diferencia de esta agenda a las agendas internacionales que hemos vivido hasta ahora, que esta es una agenda integral e integrada y que, por lo tanto, lo que se trata fundamentalmente es de entender que nuestra acción y el empoderamiento de la ciudadanía, que en definitiva es de lo que trata la Agenda 2030, de empoderar a la ciudadanía en 4 aspectos que ahora comentaré muy brevemente, es entender que esta es una agenda integral e integrada que hace que las decisiones que tomamos, independientemente del punto en el que estemos y la responsabilidad que ocupemos, seamos capaces de entender que tenemos que pensar en lo económico, lo social y lo medioambiental. Por primera vez tenemos una agenda que une las 3 partes del desarrollo sostenible y entiende que cualquier desarrollo
solo puede ser sostenible si hablamos desde lo económico, lo social y lo medioambiental. Hasta ahora hemos trabajado con agendas independientes, la medioambiental por un lado, la social por otro y la económica por otro. Y hoy, afortunadamente, tenemos esa visión. Y no solamente una visión de entender que esto va desde arriba hacia abajo, una agenda que se aprueba en Nueva York por 193 países, que luego tiene que caer hacia abajo, sino que esto es algo que nos incluye a todos y que además es nuestro compromiso ético con ese desarrollo sostenible. Ese compromiso ético ya no pasa independientemente de que un país quiera hacerla o no. Tenemos el ejemplo de Trump, que dice que no quiere seguir los acuerdos de la COP21 y además que tampoco va a querer nada saber de la Agenda 2030 y, sin embargo, alcalde de Nueva York, alcalde de San Francisco, General Motors y otros actores muy importantes, hoy teníamos, por cierto, Schwarzenegger en la COP25, donde están trabajando con Agenda 2030 como uno de esos elementos fundamentales del cambio y la transformación. Es una agenda que es una agenda de todos. Daniel Inanity, en un artículo que escribió hace unos meses en El País, decía que todo se ha globalizado, fundamentalmente todo lo malo, y lo único que no se ha globalizado es la ciudadanía, y que necesitamos tener una ciudadanía global, y que esta Agenda 2030 se convierte en nuestro nuevo contrato social global. Esto lo digo yo, no lo decía Daniel. Para quedar claro también, no voy a atribuirle lo que no le corresponde, ¿no? Entonces, esa visión de tener esa ciudadanía global nos permite hacerlo a través de esta Agenda 2030. Y para que esta Agenda 2030, y con esto concluye la primera intervención para no extenderme, necesitamos tres cosas. Uno, empoderar a la ciudadanía. Empoderar a la ciudadanía significa empoderarla económicamente. No podemos vivir una época donde estamos y tenemos trabajadores y trabajadoras pobres. Es decir, esto no es una agenda de subsidios, es una agenda fundamentalmente de empoderar a la ciudadanía económicamente para que pueda avanzar. Empoderar a la ciudadanía desde el ámbito personal, fundamental la educación. Educación, educación y educación, pero educación a lo largo de toda la vida, no solamente la educación reglada. Aquello que Jacques Delors en el 96 dijo de aprender a aprender. Empoderar a la ciudadanía culturalmente para saber en el mundo en el que vivimos, en el mundo en que trabajamos y cuáles son los resortes que nos movemos en este mundo, y empoderar a la ciudadanía socialmente. Es decir, de ser actores principales de la transformación. Segundo de los elementos ligado a este empoderamiento social, liderazgo. Esta es una agenda de liderazgos individuales y colectivos, de construcción de ciudadanía colectiva, de construcción de proyectos, de ir más allá de las alianzas público-privadas. Se trata fundamentalmente de generar, como dice el profesor Matáis, que lo habéis tenido esta mañana hablando de la ODSINA, se trata de generar colaboraciones radicales que desde el inicio permitan verdaderamente ese cambio y esa transformación. Y tercero de los elementos, creatividad y innovación. Esto no se trata de hacer de manera lineal lo que estábamos haciendo o de poner incrementalmente más recursos para hacer lo mismo que estábamos haciendo. Banco Mundial ha hecho un estudio y ha determinado que ya saben qué año vamos a conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ya tenemos una cifra, un año, 2224. El momento que conseguiremos la igualdad. Claro, es que no podemos pensar en políticas incrementales porque no vamos a llegar al 2224. Ustedes no, yo sí que pienso llegar al 2224. Si paso esta COP, os lo aseguro que voy a llegar. Si pasas la COP, llegas a cualquier cosa. Entonces, con lo cual, lo que se trata es fundamentalmente de hacer acciones exponenciales. Necesitamos buscar cambios exponenciales, transformaciones. Y esto solo puede venir de la mano de la creatividad y de la innovación. Muy bien, muchísimas gracias por esta manera tan espectacular y diría que hasta íntima de abrir este diálogo con esa agenda integral e integrada que considera ámbitos económicos, sociales y medioambientales, que pasa por un compromiso ético individual en un aprender continuo que permite empoderar a la ciudadanía. No hablamos de subsidios, sino de liderazgo distribuido, individual y de equipos, que además requiere una creatividad y una innovación que de manera exponencial permita contrarrestar quizá parte del camino que llevamos y acelerar el nuevo camino que entre todos parece que deseamos construir. He visto, en un minuto he dicho lo que yo he dicho en 15. Esto es increíble. Yo en general... Eso es acelerar. No. Al principio caigo bien, pero luego se pasa pronto. Empiezo a caer más. Luego vienen las preguntas chungas. Perdón, pero muchísimas gracias. Y moviéndonos ya hacia ese aceleramiento, esa innovación, si te parece bien, Susana, por favor,
¿Te gustaría compartir con nosotros? Bueno, gracias a la Asociación de Fundaciones, gracias Rubén por moderarnos y por dejarme compartir con estos ponentes tan estupendos, y gracias a vosotros por estar aquí también escuchándonos y con ganas de ver distintas visiones. Yo voy a retomar lo que tú has dicho al principio y sí aclarar que la idea para mí es compartir no solo la visión y la experiencia que estamos teniendo desde la Fundación Cotec, sino también, porque coincido contigo, creo que es muy importante la visión personal. Entonces empiezo contando una pequeña tontuna desde lo personal, que es que estoy esforzándome por desacelerarme para poder acelerarme. O sea, creo que, bueno, y Federico ahora muchísimo más, que estamos en un momento en que estamos todos súper desbordados y creo que es importante la reflexión de que de vez en cuando hay que parar, respirar profundo y retomar la perspectiva, porque a veces se nos va. Y ahora yendo ya a lo que es, digamos, la institución que represento aquí, con mucho orgullo, la verdad, la Fundación Cotec, sí compartir que para hacer ese cambio lo primero que hicimos fue hacer caso a la Agenda 2030 y a su lema principal, que es la transformación y el cambio de paradigma para poder avanzar hacia sociedades más sostenibles. Y nosotros lo hicimos cambiando radicalmente la visión que tenemos sobre la innovación. Cotec es una fundación independiente privada que tiene casi 30 años de historia y que funcionó durante la mayor parte de esos años como una fundación dedicada a promover la innovación, pero desde una perspectiva muy tecnológica y de la I+D+I. Hace casi ya 5 años se produjo este proceso de transformación radical y nos dimos cuenta que necesitábamos ampliar esa visión que teníamos de la innovación si realmente queríamos conseguir un cambio. Para Cotec la innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Es muy importante que se den esas 3 variables a la vez para que realmente estemos hablando de innovación. Pero le añadimos además una segunda dimensión que es muy importante y que esa sí que supuso una transformación radical en nuestra forma de trabajar. Nosotros decimos que innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. Entonces, con esta nueva visión de innovación, lo que hicimos fue abrirnos a nuevas áreas de trabajo que creemos que son fundamentales, que Federico las ha dicho, como por ejemplo la educación. Estamos trabajando para impulsar un sistema educativo más igualitario que fomente esa innovación y también para impulsar la innovación dentro de del propio sistema educativo. La economía de estas cosas, aunque a veces en nuestros sectores no nos gusta hablar, pero hay que hablar de ello, es importante hablar de la economía de la innovación y más en nuestro país. Y otros temas clave para nosotros, como es la innovación en el sector público, la innovación social, etc. La segunda transformación radical que hicimos fue la naturaleza del trabajo que hacemos. Nosotros funcionamos principalmente como un think tank muy concentrados en la generación de conocimiento. Es verdad que Cotec es una fundación con mucho peso institucional, está presidido por el Rey, tenemos a la mitad del IBEX 35 nuestro patronato, están representadas casi la mayoría de las comunidades autónomas, con 3 ayuntamientos grandes, y nos dimos cuenta que hoy en día, y eso nos pasa a todos, hay muchísimas fuentes de conocimiento que son válidas, que muchas de ellas son gratuitas. Entonces nosotros queríamos seguir trabajando en ello, pero no quedarnos ahí. Si realmente queríamos conseguir impulsar la innovación como motor de desarrollo económico y social en España con una visión sostenible, era muy importante ampliar ese trabajo. Y hemos empezado a trabajar con una nueva metodología que nosotros le llamamos la llave, en el cual identificamos distintas fuentes de conocimiento, o generamos conocimiento nosotros o en alianza con distintas organizaciones, y lo que hacemos es ponemos ese conocimiento en manos de los influenciadores o referentes, que me gusta mucho más esa palabra cada vez más que influenciadores, que son, digamos, los que la sociedad en sus distintos niveles escucha. Los expertos dicen qué es lo que hay que hacer, o saben qué es lo que hay que hacer. Los influenciadores son los que dicen qué hay que hacer y la sociedad les escucha. Y luego añadimos un tercer paso que yo creo que es clave, que es el de los facilitadores, que son los que saben cómo hay que implementar esos cambios. Y así hemos trabajado a distintas escalas y desde, con proyectos muy pequeñitos, muy específicos, con temas mucho más grandes para realmente conseguir que en España que la innovación y la sostenibilidad sean motores de cambio como
como tienen que ser. Y no me enrollo más para que nos dé tiempo a dialogar. Sí que tenemos pactado que luego ella dispone también de un repertorio de casos concretos que claro. quizás si nos da tiempo podemos ir viéndolo. Si retomamos un poquito, si yo puedo hacer referencia a Quino y a Mafalda, ya veréis que las referencias filosóficas tienen un cierto nivel. Claro. Le preguntaban a Mafalda, ¿tú qué tomas cuando tienes un problema? Decía, yo lo que tomo es distancia, ¿no? En el sentido de que ese desacelerarme para poder analizar y redefinir de verdad dónde dedico mis esfuerzos de manera que causen un mayor impacto, porque en mi modesta opinión creo que esto es clave, la voluntad de la transformación hay que convertirla en acciones que intenten generar el máximo impacto, pues eso me parece a nivel personal como un proceso de cambio que luego lleva a esa transformación de que la innovación es basada en el conocimiento, generar valor. Innovación no solo tecnológica, conocimiento no solo científico, valor no solo económico. La definición de valor social sigue estando ahí con infinidad, en nuestra modesta opinión, de aspectos en los que alguien puede influir para ir contribuyendo a ese futuro mejor y diferente. Y ese conocimiento, no solo interno sino externo, ahora está muy de moda hablar del open source, que para tener un conocimiento hasta la propia NASA, que en teoría reúne a los cerebros técnicos y científicos mejores del mundo, hace open innovation. Es decir, cuelga en Internet, mira, aquí hay una pregunta que no sabemos cómo resolverla, por favor que alguien se la mire y nos ayude. Y hay un conocimiento distribuido y unas herramientas tecnológicas que luego es necesario aterrizar, comunicar e implementar. En todo ese proceso, muchas gracias por la contribución de Cotec. Y si te parece bien, Óscar, pasamos a la tercera intervención de apertura. Por favor. Bueno, buenos días a todos. Lo bueno de venir detrás de Rubén, Federico y Susana es que ya está todo dicho. Ya hemos acelerado y hemos acabado 20 minutos antes la mesa, eso sí es. Bueno, yo creo que hoy, además, felicitar por un lado a la Asociación Española de Fundaciones por montar un evento como este en un tiempo casi récord, porque hay que reconocer que el récord ya lo tiene la COP25. En un mes organizar esto y hablar de aceleración tendríamos que sacar un máster específico por lo tanto, enhorabuena tanto a unos como otros. Yo creo que si por dar algún dato más que pudiera quedar un poquito sobre la mesa pudiéramos aportar para saber que todo a nivel global está en un rol acelerado. Quizá acelerado parece que puede sonar un poco peyorativo, pero la realidad es que nos vamos a los últimos 8 años, las 10 empresas, por ejemplo, a nivel global más cotizadas, en los últimos 8 años 7 de las 10 han cambiado. El 61% de la inversión en I+D la desarrollan 500 empresas. Hace 10 años se estaba presentando el iPhone y hoy tenemos la sensación que lo teníamos en nuestros días. Por lo tanto, yo creo que es obvio que a veces llega un momento en el que tenemos la sensación que todo estaba ya desde hace. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que eso cuando lo trasladamos al tercer sector, que yo creo que hoy el foro principalmente es el tercer sector, aunque desde la asociación hemos tratado en todo momento que sea el foro lo más abierto posible para que no sea endogámico, sino hacia la sociedad y desde el plano más amplio. Yo creo que ahí está mal quizá que desde nuestra perspectiva y quizá y permitirme que hable de mi opinión personal, el tercer sector no está en la mejor parrilla de salida para asumir ese proceso de aceleración. Y yo creo que entre todos tenemos que intentar ayudar y ayudarnos porque ya no es un trabajo individual. Yo creo que una de las cosas que si cogemos un poquito de perspectiva, si cogimos esa marcha un poquito más lenta, nos damos cuenta que hace unos años todos podíamos trabajar casi de forma individual. Iba muy ligado. Ahora ya prácticamente de forma individual no conseguimos hacer nada. Y que genere impacto, que al final es una de las claves de todas las asociaciones y fundaciones, que al final es tener algo muy tangible, aún más. Por lo tanto, es muy importante que entre todos consigamos construir un ecosistema. Yo creo que, viendo a Javier entre hoy aquí, creo que
su liderazgo y el liderazgo de la asociación es conseguir tejer efectivamente esa red de asociaciones y de entidades que no tienen por qué ser del tercer sector. Yo creo que tenemos de alguna forma también que romper un poquito tabúes, porque al final tenemos que construir un ecosistema para dar respuesta a los retos. Yo creo que el paraguas estupendo de los ODS, que realmente cuando lo lees y los analizas y los trabajas, prácticamente recogería la totalidad de aspectos globales, pero yo creo que tenemos que conseguir ayudar y ayudarnos. Para eso, creo que en este caso, por ejemplo, desde la perspectiva de la Fundación Altran, tenemos muy claro que nuestro prisma son dos ejes de conocimiento, la innovación y la tecnología. Y sabemos de lo que sabemos y sabemos de aquello que no sabemos. Y perdonadme si digo, y tampoco queremos saber, porque si intentáramos saber seguro que no lo hacíamos tan bien como otras muchas entidades que estáis aquí. Por lo tanto, buscamos formas de colaboración para responder a un reto. Y para mí eso de verdad que es algo que he estado desde diferentes lados de la mesa, lo considero imprescindible. Conseguir tejer un entorno lo más colaborativo, lo más tangible, y para eso efectivamente necesitamos transformar en muchos momentos la cultura de cada una de nuestras entidades o empresas, en otros momentos la estrategia, en otros momentos a lo mejor es un tema de comunicación y por supuesto aquello que a veces es más tedioso, los procesos internos que a veces nos obligan a ser más. ¿Puedo añadir una cosa a lo que dice Óscar? Por favor. Es que coincido plenamente y ahí sí me gustaría mucho compartir una reflexión que a nosotros nos ha pasado. O sea, yo creo que todas estas transformaciones tan rápidas que tú mencionas que estamos viviendo en la actualidad ha producido un cambio que a las organizaciones y en especial al tercer sector nos cuesta mucho asimilar. Y es que si realmente queremos tener transformaciones, o sea, alianzas radicales, como dice Carlos, los roles con los que, digamos, trabajamos y jugamos desde distintos sectores ahora son muy líquidos. Estábamos muy acostumbrados a trabajar en un rol muy específico, ¿no? Y a acercarte a otras organizaciones, ya sea privada, sector público, y también colocándolos a ellos en un rol, ¿no? Muchas veces como donantes, beneficiarios. O sea, es como, y eso ahora ya es muy líquido. Las cosas ahora ya no funcionan así. Yo creo que las alianzas se tienen que hacer de forma real, trabajar realmente con la escucha activa, que es un tema que también están trabajando mucho desde el ITD con Carlos Matáis, que me parece muy interesante, en el cual todos tenemos que estar involucrados desde el principio hasta el final, escuchando, aportando y no en un rol estanco, porque ya no es así. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación Cotec, tenemos desde hace 3 años, lo llamamos el Programa de Innovación Abierta, que por el acrónimo es PIA, suena un poco extraño, pero es el programa PIA, en el cual cada año se elige una prioridad. Ni siquiera es que identificamos el reto, ¿no? Sino identificamos, o sea, lo que hacemos es seleccionar dentro de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, qué temas consideramos que son fundamentales de trabajar desde la innovación. Entonces, por ejemplo, el PIA de este año ha sido sobre cómo desde la digitalización se puede trabajar para reducir las desigualdades, distintas brechas, desde la desigualdad económica, la desigualdad de género, de edad, de lo rural al urbano, etcétera. Y nosotros damos financiación, pero no es una herramienta para buscar financiación. Lo que queremos es escuchar las ideas, es totalmente abierto. Cualquier persona, incluso menores de edad, puede presentar una idea. La primera fase es muy sencilla porque son 500 palabras. A veces eso es complicado, reducir una idea en 500 palabras. Pero sí nos pasa mucho que se presentan muchísimas entidades que lo único que quieren es financiación. Y claro, nosotros lo que estamos buscando es socios para trabajar juntos, que además apoyamos económicamente. Pero ese cambio cuesta muchísimo. Iba a empezar por allí, pero voy a empezar por aquí. Me has fastidiado, pero bueno. No, efectivamente, mirar, una de las cosas que estamos viendo, es decir, esto es una agenda de transformación y lo digo 1000 millones de veces, porque creo que nos tenemos que meter en la cabeza de que esto es una agenda de transformación. Uno de los factores importantes y lo que más va a costar es que tiene que haber una transformación cultural.
Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad. Esto no se trata de seguir haciendo lo mismo. Tú lo decías, y ahora ya me paso a la parte que empezaba, de que efectivamente los roles han cambiado. Es decir, el rol ahora teníamos identificados cuáles eran los roles de cada uno de nosotros y cada uno de nuestra manera teníamos que hacer esto. Es decir, no, mira, es que esto ya no va de esto. Una empresa puede ser un impulsor, pero al mismo tiempo puede ser un financiador, pero al mismo tiempo puede ser un participante. Y en esa generación de esos ecosistemas de transformación y de la generación de conocimiento colectivo, eso es lo que tenemos que cambiar y de entender que efectivamente nuestro rol cambia como organización independientemente de lo que esto se tenga que hacer. Llevo muchos años trabajando en la administración, además he tenido la suerte de trabajar en las 3 administraciones, la local, la autonómica y ahora en la nacional. Lo que decía Susana, en Valencia impulsamos una cosa que se llamaba Happy Innovation SDG, que era un centro de concentración de la innovación en visión de Agenda 2030. Claro, cuando hablas con las universidades, dice, vale, esto es una convocatoria de subvenciones. Digo, no, mira, no es una convocatoria de subvenciones. Hablas con las empresas y la empresa decía, vale, ¿y esto quién lo va a pagar? Digo, mira, no, que no va de esto ya veremos a ver quién lo paga, pero vamos a ver esto. Y hablabas con la administración y decían, oye, ¿y cómo doy yo cobertura a esto? Porque tengo que hacer una metodología, porque tiene que ser, y qué es, y qué figura es. Digo, no, mira, esto es algo muy así, muy etéreo y tal. Y todos me miraban diciendo, bueno, el zumbao ¿dónde va? Claro, pasa esto, es decir, porque al final estamos muy constreñidos, o hemos estado muy constreñidos con esa visión de que cada actor tiene que tener su parte. Por ejemplo, os cuento la anécdota, en el Alto Comisionado hicimos el Consejo de Desarrollo Sostenible. Para hacer la gobernanza de la Agenda 2030 planteamos una gobernanza multiactor, multinivel, con comunidades autónomas, ministerio, sociedad civil, universidades, todo. Y cuando llegamos allí, el abogado del Estado nos dijo, ¿a dónde vais? Esto es la administración, y entonces hemos tenido que crear 4 órganos para hacer lo que queríamos hacer con uno, con una visión de... y todo, y bueno, vale, pues todo este cambio cultural, de transformación, de organización, e incluso cambio cultural personal. Yo creo que esto es una de las cosas que, por ejemplo, en el ámbito de las empresas se está produciendo este cambio. Es decir, cuando hablamos de RSC, siempre era como un subproducto de lo que yo hago. Es decir, oiga, yo no voy a meterme con ninguna empresa, porque no es el plan. Es decir, hago esto y tengo mi fundación que cubre esta parte. No, es que ya esto también cambia. Y muchas de ellas están diciendo, oiga, no, mire, esto ya no es solamente parte de mi fundación, sino que esto está dentro del core de mi fundación, de mi empresa. Y a partir de ahí es cuando me produzco esa transformación. Para conseguir esa transformación necesitamos, sin duda alguna, un cambio cultural. El otro día, además con Carlos Matáis, en una reunión en el ITC, hablábamos de que Copenhague va a ser la primera ciudad de carbono cero, ¿vale? Claro, pero no era solamente por un tema tecnológico, no era un tema de innovación, no era un tema de legislación, era todo un cambio cultural. Cuando hablamos de la mejora de la movilidad, pensamos coches eléctricos, carriles, bus, pero es que también tiene que ver con la digitalización de la administración, que una persona no tenga que desplazarse a su distrito, o si es una ciudad como la mía, como Elche, que tienes 2 nada más, de ese punto para hacerlo, que tienes que desplazarte con un coche, sino que tú puedes hacerlo desde tu propia casa. Pero eso requiere también que tú tengas la tecnología, la alfabetización digital de las personas mayores fundamentalmente, etcétera, etcétera. Entonces, con lo cual, es esa visión de decir, oiga, hay un problema, hay una acción, hay un reto, esto tiene que verse de manera holística. No puede mirarse solamente y decir, oiga, mire, esto es tecnología y ya está, sino que tenemos que tener esta visión. Y además, y no es por meter la cuña de la Agenda 2030, tenemos un marco general. Es decir, es que la ventaja de todo esto es que tenemos un marco general de la acción y de aceleración. Y ahora, como sí que meto la cuña de la COP25, como teníamos 3 semanas por delante, dijimos, aquí no hay que pensar. Lo contaba antes a Antonio González, que es de Impact Hub, es decir, que alguien nos decía, oye, qué bien habéis pensado esto. Digo, no, si es que no hemos pensado, hemos actuado. Entonces, claro, se trata de eso, de que hay que acelerar, porque es fundamentalmente lo que os decía antes del dato del Banco Mundial, ¿no? del 2224, que parece una anécdota, pero o cambiamos y generamos aceleraciones o difícilmente vamos a conseguir los objetivos que nos hemos planteado en el 2030, 2040 o incluso algunos que ya están planteados para el año 2050. Muy bien. ¿Quieres entrar? Sí. Yo creo que por apostillar, y si en algún caso queda alguna duda de que una aceleración quizás sostenible parece que es un poco contraria, pero es imprescindible, porque además si no ocurre otra realidad. Como otro dato así por sacar, en la duración, en el caso por ejemplo de las empresas, la duración media de una empresa en el año 95 eran 35 años y en el 2015 estamos hablando de 23. Si nos trasladamos ese mismo modelo, porque al final si no vemos las cosas entre 60,
cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. Ese mismo caso podemos trasladarlo en gran medida también hacia el tercer sector y, digamos, la administración es otro, para mí tiene otra forma, pero ocurre exactamente igual. Por lo tanto, es muy importante la toma también de decisiones y que la toma de decisiones sea rápida y acertada. Yo creo que ya no existen planes estratégicos como se hacían antiguamente este es mi plan estratégico en 4 años. Dices, madre mía. Este es un plan que constantemente lo estoy revisando, transformando y ayer, si no recuerdo mal, Repsol, con motivo de la CAP, hacía un comunicado que iba a transformar, que para el 2050, y eso evidentemente transforma su estrategia y ya veremos cuántos cambios más de estrategia o cuántos sobre eso se apalanca. Pero lo que está claro es que tiene una continua transformación y aceleración, que yo creo que eso es imprescindible. Y a veces mi duda es que en un tercer sector, porque claro, eso en el mundo, a veces, cuando hablamos del mundo empresarial, de la administración y del tercer sector, y hablamos de los gaps que existen entre unos y otros, claro, y trasladamos al tercer sector con lo atomizado que está el propio tercer sector, que a veces decimos, es que muy bien, usted me habla de transformación digital, pero es que yo hago de todo. Hago de lo uno, de lo otro, y luego, ¿y cómo convenzo a mi patronato? Porque mi patronato, el que lo preside, la que presides. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible es muy difícil crear recetas mágicas, porque esto no va de recetas mágicas, pero sí va de construir una cultura, de asumir que lo que hemos hecho hasta ahora nos ha valido para estar donde estamos, pero no nos va a servir, porque ahora mismo hay como una dicotomía entre el mundo analógico y lo digital. El tercer sector, hay fundaciones que vienen del mundo analógico y hay otras que están y nacen ya digitales. Y la aceleración de estas frente a las analógicas y la ventaja competitiva es muy grande. ¿Qué vamos a hacer? Dejar caer estas, transformarlas, ayudarlas a acelerarlas. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Fíjate, como lo estaba diciendo Óscar, y no sé si, bueno, me imagino que Susana no estará del todo de acuerdo, o sí, ahora veremos. Igual si meto alguna polémica. Ya empieza la polémica. Para ponerte atenta. O sea, yo soy poco partidario, y es una opinión muy personal, de los temas de los prototipos. Es decir, estamos buscando modelos perfectos que luego puedan ser exportables a todo, ¿no? Es decir, vamos a prototipar algo. Ahora se ha puesto de moda que en todos los sitios, incluso en Naciones Unidas, hablan, vamos a prototipar un modelo y que ese modelo, hacer un piloto y ese piloto lo vamos a... Es que esto ya no va de esto. Es decir, cuando tú estás en un territorio, es decir, todos hemos copiado, y yo soy el más copión de todos, os lo puedo asegurar, de copiar lo que funciona en otros sitios. Pero es que ahora ya no va de esto. Esto va de cuáles son mis capacidades, cuáles son mis sectores, cuál es mi territorio, cuál es el problema que tengo. Vamos a hacer medidas casi ad hoc. Y medidas casi ad hoc no de punto final. Es decir, ya no estamos en versiones 3.0 que salen al mercado, permitirme esta expresión. La gente de Google, estuve hace poco con ellos en Barcelona y decían, oye, nosotros trabajamos en modelo beta. Es decir, sacamos una cosa, vemos que está más o menos presentable, lo sacamos y a partir de ahí empecemos a funcionar. Claro, esto en el mundo empresarial puede hacerse. En el mundo de los productos, si eres Google, posiblemente puedes hacerlo. Seguramente otra empresa no puede hacerlo. Claro, en el mundo de la administración esto no lo hacemos y esto ya es también crítica a nosotros. Claro, y también porque la ciudadanía te exige esto. Es decir, hablamos mucho de la compra innovadora por parte de la administración y todos decimos, compra innovadora. Vale, y cuando le explicas a la gente, vale, compras innovadora, y si un producto no funciona y se ha quedado ahí, entonces la gente dice, no, entonces la administración está derrochando el dinero del contribuyente. Ya, pero es que esto no funciona así. Es que funciona de que tenemos que ir construyendo conforme vamos andando. Pero yo, por mi experiencia de vida en estos últimos años, me ha tocado muchas veces de empezar cosas nuevas. Es decir, soy especialista en empezar cosas nuevas. Entonces, cuando hay algo hay que empezar algo nuevo, venga, Federico, ves. Entonces, vas haciendo camino sin saber qué camino tienes que hacer. Y entonces tienes que estar constantemente innovando. Y dice, oye, y empieza ya ni con un beta. Y dice, oye, vamos a salir con esto y vamos haciendo.
Pero yo creo que incluso en este momento, que ya no tenemos que estar discutiendo el marco general, sino que sabemos cuáles son las direcciones, lo que se trata es de ver, oiga, vamos a ver esas capacidades y en esa colaboración radical que decíamos al principio, cuáles son las capacidades, cuáles son mis actores, porque como bien decías tú antes, ahora ya no se puede trabajar solo. El que piense y crea que puede trabajar solo, sin estar, ya no digo coordinado, sino colaborando en ese ecosistema de transformación, que ya no es solamente el garaje de un esto, sino que es el mundo completo, te permite verdaderamente saber, avanzar, continuar, pero sobre una realidad que tú tienes. Luego habrá cosas de estas que podrán ser exportables para otros sitios, pero la mayoría de ellas no. Y lo que sí que tenemos que empezar a entender que esas metodologías es lo que verdaderamente es lo que produce esa transformación, ¿no? Tú lo decías al principio, lo de que el cambio es la única constante que vamos a vivir. Y esto es lo que tenemos que acostumbrarnos de cómo hacemos, no solo para afrontar ese cambio. Yo digo en muchas charlas que la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y que, por lo tanto, lo que tenemos que generar esas alianzas para que verdaderamente podamos liderar ese futuro. Yo por alusiones. Bueno, empiezo diciendo, como se ponía antes en Twitter, ¿no? Tweets are my own. Yo hablo desde mi... Yo, o sea, creo que estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. O sea, no es que... Creo que no hay fórmulas mágicas para empezar, pero yo creo que más o menos estamos diciendo lo mismo, porque aquí la clave para mí es el último ODS, que se quedó el último ahí, pero que creo que es súper importante y que es lo que nos ha transformado a todos la forma de trabajar. Y ahí sí que, por ejemplo, se me ocurren muchas reflexiones que es curioso, volviendo a lo que tú decías de cambiar nuestro liderazgo personal, que yo veo constantemente, ¿no? Yo me acuerdo hace nada, cuando salió, seguro que os pasó, cuando salió la noticia de que el INE iba a recoger los datos móviles, a mí de repente en muchos grupos de WhatsApp me llegaban, métete aquí que te explican cómo desactivas tal. Y claro, yo empecé a pensar y dije, preguntaba, ¿de qué tenéis miedo? Y me decían, es que claro, nos van a controlar. Y yo pregunté, dije, ¿pero tú no tienes Google puesto en tu teléfono? ¿No tienes un teléfono móvil? ¿Quién le está dando esos datos? ¿Tú o Movistar, Vodafone, Orange, que son empresas que son necesarias ahora mismo en nuestra economía? Y claro, me decían, bueno, sí, pero no es lo mismo. Y digo, ¿por qué tienes miedo de que lo tenga el INE y no tienes miedo de que lo tengan empresas privadas? Claro, que yo no digo ni que sea ni bueno ni malo lo uno ni lo otro, pero sí que creo que es importante reflexionar sobre la importancia que tienen los dos sectores y creo que tenemos mucha suerte de vivir en la sociedad que tenemos. Pero ahora voy a ir a una siguiente reflexión, aprovecho que estoy aquí hablando, y además creo que hay muchísimas fundaciones en la asociación que están en el sector cultural. Yo creo que para esa transformación son claves las narrativas. Y ahí, desde la cultura, el arte y la educación, hay muchísimo trabajo por hacer. Tenemos que ser capaces de construir narrativas que impulsen esa aceleración y ese cambio hacia la sostenibilidad. Y sí que creo que ahí estamos viviendo en un momento que es muy complicado, porque nosotros, por ejemplo, en Cotec, y voy a utilizar el caso práctico que te comentaba que quería usar, que es el de la economía circular. Empezamos a trabajar hace 4 años en economía circular, cuando casi nadie en España sabía lo que era economía circular. Entonces, cuando trabajabas a un nivel alto de liderazgo, en empresas, sector público y tal, sí se sabía, pero la sociedad no. Entonces, nosotros decimos que lo que buscamos siempre para colocar esos temas en la agenda pública es ampliar la ventana de Overton, que es este concepto político de no sé, ¿conocéis lo que es la ventana de Overton? Si lo conocéis la mayoría, no lo explico. Bueno, pues lo explico muy brevemente. Era un politólogo que decía que cada momento histórico el debate político y público admite ciertos temas y hay otros temas que no. Entonces, la política se centra en esos temas que la sociedad considera como aceptable. Por ejemplo, hace 300 años era imposible hablar de la abolición de la esclavitud y hace 100 años hablar de igualdad de género era una locura, ¿no? Y esos son temas, digamos, que ahora están ahí metidos. La sostenibilidad está ahora metida en la ventana de Overton. ¿Y cómo ha pasado eso? Es muy curioso, porque seguro que a ti te ha pasado, Federico, y a ti también, que hay muchísimas organizaciones, fundaciones, ONGs, grandes consultoras de comunicación que han estado trabajando para lanzar mensajes de sostenibilidad. Y bueno, algunas lo consiguen más, otras menos, posicionándose mucho, ¿no?, desde una perspectiva específica, y de repente llega Greta, ¿no?, que causa mucha polémica, pero lo que ha conseguido esa niña es impresionante. Entonces, sí que hay que cuestionarse cómo estamos trabajando en esas narrativas, ¿no?, y lo importante que es. Y ahí, por ejemplo, nosotros
como fundación institucional teníamos el mandato de organizar una cumbre de jefes de Estado con Portugal, Italia y España. Elegimos llevar el tema de economía circular, trabajábamos a un nivel como muy profesional, ¿no? Con la Comisión Europea, se elaboró el primer informe en España de economía circular, pero dijimos, ¿qué podemos hacer para que realmente, digamos, se hable de economía circular en la sociedad? Entonces, unos chicos que se habían presentado a este programa de innovación abierta, que al final no fueron seleccionados, pero nos llamaron la atención, tenían todo un discurso de cómo trabajar en las narrativas que nos parecía muy interesante. Entonces, les llamamos, ellos nos enseñaron una forma de trabajar la narrativa completamente diferente. Yo de verdad que lo recomiendo muchísimo. Y hicimos un vídeo de economía circular con ellos, que además se tenía que presentar en esta cumbre delante del rey y tal, con tacos, y la primera vez que lo vimos, claro, era como, ostras, ¿qué es esto? Pero nos atrevimos y ahora ese vídeo lleva más de 20 millones de visualizaciones. Es una locura. Entonces, si realmente ha conseguido que la gente entienda lo que es la economía circular. Yo creo que recogiendo un poquito lo que Federico antes hablaba de las dificultades que a veces nos encontramos cuando lanzamos un proyecto ambicioso en el que lo que buscamos es llamémosle una red de stakeholders lo más transversal posible, en la que a veces es difícil que todos tengan en el minuto cero identificado qué rol van a tener y qué rol van a ir desempeñando en toda una hoja de ruta, cuando a veces dices... Entonces, yo hablo un poquito ahí en ese caso casi desde una perspectiva que tenemos en la Fundación Altran, que hace un año hemos lanzado una plataforma colaborativa que es Vital en STEAM. Cuando la lanzamos, en su origen éramos 2 entidades, nosotros y el Club de Excelencia en Gestión, y ahora somos 38 en un año. Y con un único, en donde además, de hecho, la Asociación Española de Fundaciones es uno de los partners y además muy activos, en donde lo que al final tenemos es que tener muy claro cuál es el reto. Y si a ti tú tienes en esa piedra de zapato ese reto, es difícil que no vayas a ir. Y ya luego verás cómo, entonces, transformar el modelo educativo posiblemente a un porcentaje altísimo de entidades, en este caso colegios, universidades, administraciones, le tocaba. Entonces, yo creo que cuando lo arrancas, o al menos ahí la perspectiva es que tienes que arrancarlo casi como un maratoniano, que empieza a correr y dice, pero si miro que todavía me quedan 41 kilómetros o miro que llevo 1, y ya se irán sumando, porque al final la clave es identificar que el reto y luego las herramientas con las que cuentas o con las que vas a contar. Yo creo que hay una herramienta que quizá estamos utilizando a veces no demasiado, incluso no poniendo sobre la mesa, para que aunque ad hoc es difícil que sea, pero en un 85%, si no es un end-to-end, si en un porcentaje casi la última milla la haría el propio, es la transformación digital. Yo creo que eso nos ha servido a muchos a acelerar, y además si no aceleramos desaparecemos, y en otro sentido, bueno, pues unirnos con ese discurso en el que luego cada uno tiene un rol. Yo os invito a que ahí, bueno, ahora mismo estamos en un proceso casi de final de año de adjudicaciones de una serie de premios a colegios, en el que de partida casi colaborar entre ellos, un colegio público y un colegio privado, era casi algo imposible, y sin embargo es difícil que cuando lo sientas, ¿tú tienes el mismo reto? Sí. Entonces, ¿qué inconveniente tienes ir de la mano? ¿Y qué se llevan? Una experiencia y realmente transformar ese ámbito. Fíjate, lo que estabas diciendo de las alianzas, yo como Susana soy enamorado del Objetivo 17, de hecho en alguna charla he dicho que para mí, con que se cumpliera el Objetivo 17 me daba por satisfecho. Tiene trampa, si conseguimos el 17 lo habremos conseguido todos porque verdaderamente habíamos entendido esta transformación. Fíjate esto, lo que decías de las alianzas, cuando era director general de cooperación en la Comunidad Valenciana, lo que hacíamos era incentivar que se generaran alianzas, ¿no? Entonces, aquellos proyectos de cooperación que eran de 2 o 3 organizaciones, se les daban más puntos en la valoración y se les daba más dinero, ¿no? Y me acuerdo que vino una mujer, muy buena persona, tenía una ONG pequeñita y me decía, es que usted le da más puntos si van juntos.
Y encima le da más dinero. Digo, ya, claro, es que de eso consiste, ¿no? De que tenemos... Dice, ya, pero es que este es mi proyecto y era de mi marido y tal cual. Claro, entonces entender... por cierto, estos que iban juntos eran los 4 primeros, eran siempre los que más puntos tenían, perdón, los que iban en alianzas porque entendían verdaderamente que esa transformación se tenía que producir. Entonces, claro, trabajar en alianzas es complejo. Fíjate, de hecho, una de las cosas que hemos planteado en la futura Estrategia de Desarrollo Sostenible, la Estrategia para el Cumplimiento de la Agenda 2030, que se tiene que fundamentar en 3 pilares. En un pilar que serán lo que son los valores del contrato social global, es decir, para nosotros la agenda es el nuevo contrato social global. 2, cuáles son las 50, 40 líneas de trabajo que tenemos que hacer. Y 3, cómo vamos a generar alianzas. Es decir, este tiene que ser uno de los pilares fundamentales, porque lo que se trata es de tener una estrategia global que permita que se generen alianzas entre un colegio privado, uno público y una comunidad autónoma, una empresa y un ayuntamiento, o el Gobierno de España con la FEM y con una universidad para trabajar. Y esto vamos a trabajarlo también con diseñar dichos formularios donde solo tengas que cambiar, digo, porque llegar a lo práctico, el nombre de lo que tiene que ser cada una de las instituciones para saber qué es lo que tienes que hacer, sobre qué objetivo y sobre qué valores tenemos que trabajar. Claro, generar esas inteligencias colectivas, que trabaja mucho el MIT en ese concepto de inteligencias colectivas y de cómo se conecta este ámbito, va un poco lo que decía también Susana, desde el cambio cultural de cómo tenemos que trabajar y de cómo generamos esas alianzas a través de entender, como tú decías, Óscar, al principio, que solo no podemos estar trabajando ya y que tenemos que trabajar de manera distinta. Nosotros planteamos en el Alto Comisionado una idea muy loca que iba a entrar en los presupuestos, pero al final no entró porque estaba muy verde, que era el financiar las asociaciones. Es decir, al final vamos a financiar las alianzas. Dice, oiga, ¿qué es lo que estoy defendiendo? Que las alianzas son buenas para cumplir los objetivos, que cambiamos esa visión multiactor, multinivel, pues vamos a financiar esas. En 3 ámbitos. Una, oiga, yo creo que nosotros 3, que estamos aquí, 3 organizaciones, podemos tener un proyecto, no sabemos cuál proyecto, pero queremos trabajar juntos porque tenemos ideas conjuntas, oye, pues vamos a financiar esa. 3, que tenemos una idea muy concreta y vamos a hacerlo, y 3 o 4 o 5 que vamos a generar una red que dice, oye, mira, hay una red de gente que estamos trabajando, como lo que tú estabas contando ahora de lo último, y oye, pues vamos a financiar esto. ¿El qué? El cuore, el que podamos tener esto. Es decir, al final las alianzas es, tú pones una parte de tu organización, tú pones una parte, yo pongo una parte de mi organización y va a riñón, me permití la expresión, para sacar esto adelante. Y muchas veces hay muchas organizaciones que no tienen riñón, tienen bastante como para pagar los gastos fijos, como para tener riñón para decir, oye, vamos a meterme. Pues habrá que fomentar y empezar a pensar que, más allá de los proyectos, que seguro que serán fantásticos, habrá que empezar a financiar también cómo generamos esas alianzas, porque está muy bien hablar de alianzas, pero tenemos que ver cómo verdaderamente se materializa esto a través, sin duda alguna, de la parte económica y del soporte para que pueda ser una realidad. Me vais a permitir que entre. En primer lugar, os pido disculpas. Yo he sacado mi reloj y en mi teléfono y lo he estado mirando porque hemos perdido el control de tiempos que tenía aquí. O sea, no es una descortesía con respecto a vosotros, pero necesitaba controlar el tiempo. En segundo lugar, habíamos pactado que si ellos no encontraban conversación entre ellos, yo les haría preguntas. O sea, como habéis podido ver, la desaparición del moderador es una de las mejores noticias de una mesa redonda. También habíamos pactado que preguntara yo lo que preguntara, ellos iban a contestar lo que les diera la gana, con lo cual las preguntas eran innecesarias. Pero ya a modo de cierre, porque por tiempo tenemos que cumplir horarios, os pediré, si me lo permitís, que luego en 30 segundos lancéis una idea de cierre cada uno y la podéis ir pensando ahora. Lo que yo he entendido, y eso está asociado al liderazgo, es que a la que hay un marco de actuación, una dirección que seguir, está definido el punto de arranque de cualquier posibilidad de liderazgo. Eso permite que cualquier individuo u organización, mediante una colaboración radical, una búsqueda permanente de conocimiento complementario y de diversidad, que permita causar impacto con innovación exponencial, es un camino en el que todos podemos seguir aportando cada uno su granito de arena, saliendo muy probablemente de esquemas conceptuales rígidos, no líquidos, que nos han traído hasta aquí, pero como muchas veces decimos en liderazgo, lo que te ha traído hasta aquí a veces es lo que te impide ir más allá. Con lo cual, tenemos el destino, estamos alineados, tiene que haber un cambio individual, un proceso de liderazgo en colaboración radical y de manera no prototipada y con largos plazos, sino iterativa, incremental, ágil, con el uso de la tecnología donde se pueda, elegir el reto y a partir de ahí poner todos lo mejor de nosotros mismos, que con eso habitualmente es más que suficiente. Dicen que los grandes cambios en la humanidad
siempre nos han hecho un grupo de hombres y mujeres comprometidos con un reto. Y a partir de ahí la tecnología de cada tiempo les ha permitido acelerar más o menos, pero el reto estaba definido. Con ese resumen que me he permitido hacer al final, ¿quisierais, por favor, tener un cierre cada uno de vosotros? Bueno, pues mira, vuelvo a suscribir todo lo que dice, entonces con lo cual va a ser un poco más complicado. Pero termino con una anécdota que me pasaba en las charlas últimas que estaba dando de Agenda 2030 a grupos de gente que ya conoce lo que es la Agenda 2030. Siempre lanzo 3 preguntas. 1, ¿quién conoce la Agenda 2030? Levanta la mano el 90% del auditorio. ¿Quién cree que es una agenda de transformación? 40% levanta la mano. ¿Quién cree que se va a cumplir en el año 2030? Yo levanto la mano. Reflexión. Si somos capaces 193 países de pactar 17 objetivos, 169 metas, si tenemos los recursos necesarios, tenemos el conocimiento necesario, tenemos que creer un poco más en nosotros, empoderarnos y hacer verdaderamente que eso cumpla. Por lo tanto, hagámoslo. Por favor. Yo creo que hay 2 valores que son fundamentales para construir un liderazgo efectivo hacia la sostenibilidad. Hay muchos más, pero sé que ya están presentes, pero hay 2 que creo que hay que potenciar, que son la escucha y la empatía. Y ahí voy a una cita de Max Planck, que a mí me gusta mucho, que él decía que cuando cambias la forma de mirar a las cosas a las que miras cambian. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias. Por favor. Bueno, a mí lo que me gustaría es animaros a todos a no temer equivocaros con los proyectos y con las ideas que tenemos sobre la mesa, porque es verdad que si queremos buscar resultados diferentes y hacerlas de forma diferente, equivoquémonos y contemos con los mejores aliados para ir al próximo viaje. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer teneros. Espero que hayáis podido disfrutar de lo mucho que han aportado sus contribuciones, así que muchísimas gracias. Gracias.